trabajadores. Y para hablar justamente de todos estos temas, estamos en comunicación con Ana Natalucci, doctora y magíster en Ciencias Sociales, licenciada en Comunicación Social e investigadora del CONICET, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Hola Pablo, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos como siempre, ¿eh? No, gracias a ustedes. No, faltaba más. Bueno, a ver, ¿qué pensás que va a pasar con esta reforma laboral que está impulsando el gobierno en este contexto de destrucción del aparato productivo? Increíble, ¿no? Sí, igual me parece algo que coincido con lo que vos decías en la introducción, que es una reforma que es no diría que es la reforma del gobierno, sino que es la reforma de los sectores populares, de los sectores dominantes, mejor dicho, de la dictadura esta parte. Claro. Porque uno lo que puede ver es que hay propuestas que insisten, algunas incluso que ya están en alguna normativa, como el banco de horas, Ujú. pero que me parece que la novedad que tiene en este momento la reforma que propone el gobierno, que además hay que decir que ya hay una reforma, por ejemplo, de la ley de contrato de trabajo y de empleo público, la ley Bases, es Claro, decir, esta no es sí, la sí. única reforma laboral que el gobierno impulsó, sino que me parece que la novedad, después hay que ver bien el proyecto, ¿no? Pero la principal novedad me parece que tiene que ver con la extensión de la jornada y con perjudicar a la organización sindical, Claro. Sí, de en hecho tanto quieren lo que que... tiene que ver con recursos y delegados, Exacto. O sea, ¿no? Que ellos es quieren otro que de los rumores que hay. la negociación paritaria se haga por empresas y no por sector, por rubro. Sí, pero ahí lo que hay es un desarme de los convenios colectivos, o sea, del modelo sindical argentino, que es Claro. de convenios por unicato, por rama de actividad, sino que sea por empresa, que es más el modelo chileno, por un lado, y por el otro lado también restringir el aporte de los que se llaman no cotizantes, es decir, un sindicato cuando negocia paritarias lo hace para todos los trabajadores del sector, más allá de si están afiliados o no. Claro. Entonces hay un aporte solidario que hacen los trabajadores no afiliados al sindicato, en tanto fue el que consiguió el Claro. aumento. Claro. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que el gobierno está impulsando y que sí terminarían de socavar parte del modelo sindical. Qué bárbaro, Y qué con bárbaro. ello con un perjuicio a los sindicatos, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cuál es tu punto de vista acerca del proyecto de la CGT ahora, ¿no? En relación al primer empleo con menos derechos y sin aportes jubilatorios? Un proyecto Mm, que abarca, no sé, de 30 años para abajo, ¿no? Pero bueno, que los sí. que recién empiezan, que se implemente con los que recién empiezan, ¿no? ¿Cómo lo ves vos esto? Sí, eso, mira, ese tampoco es una novedad, porque ha habido programas, digamos, el programa para el entrenamiento de lo que era el Ministerio de Trabajo, programas de pasantías educativas, van todo en ese sentido. Claro, Me parece que eso un poco lo que es una concesión al gobierno, cuando me parece que no es lo que el gobierno está proponiendo. claro, Todavía hay muchos rumores, ¿no? sí, De cómo va a ser el proyecto, si es muy en profundidad o algunas cosas las evita. Lo que sí me parece que hay lo que no podemos dudar es de la orientación. exacto. Y la orientación de este gobierno es a lo que podríamos llamar la deslaborización, es decir, a restringir la creación de empleo de calidad con derechos. Claro. Entonces, me parece que el blanco de la reforma laboral tiene que ver con esto, socavar el poder de los sindicatos mediante recursos, mediante la eliminación de los convenios colectivos por rama de actividad, pero también a cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, esto que se habla de las vacaciones, ¿no? De modificar eso, la idea de poder comprar ticket canasta, en vez de sueldo con plata, ticket canasta, que en un Oh, momento Dios nos mío. acordamos que estaba Sí, el sí, sí. patacón, en Córdoba estaba el lecor, el lecop, digamos, había una proliferación de pseudomonedas importante. Los luncheon tickets, ¿te acuerdas? Bueno, Claro. también, exactamente, el ticket canasta, exacto. Entonces me parece que hacia eso va el gobierno y está apuntando, por esto incluso que vos decías antes, ¿no? Hay unos niveles altísimos de informalidad y de lo que llamamos el trabajo en negro. Pero me parece que esta reforma, de la misma manera que la ley Bases, va hacia los trabajadores mejor posicionados en la Claro. estructura social, que son los que tienen convenios, paritarias, que incluso son los que están siendo menos perjudicados hoy por el gobierno, porque los sindicatos del sector privado están pudiendo negociar algunos porcentajes Sí, sí, sí. que les A- permiten ace- que la ace- pérdida del poder. Aceiteros y bancarios, por ejemplo, ellos están muy Sí, bien. por ejemplo, sí, la UOM. La UOM, claro. Camioneros Mira, vienen negociando porcentajes, algunos bonos en particular, que les permite mantener cierto poder adquisitivo.
Claro. Yo Pero bueno, escuchándote, lo que siento es que un poco lo que está pasando es la monotributación, ¿sí? Del trabajo sí, formal, ¿no? Quieren que todos sean monotributistas, en el fondo. sí, o que todos O sean precarizar, precarios, ¿no? La porque vos precarización sería. fíjate, Precarización del sí, trabajo formal. exactamente. Claro, por eso la deslaborización es eso, es Claro. como quitar derechos al empleo, ¿no? Entonces que los trabajadores cada vez tengan menos derechos. Pero ahora que tocas lo del monotributo, me parece que otro punto Bueno, importante que no se está lo tocando quieren con la sacar también, reforma, exacto. sí, exacto, que yo entiendo que tiene que ver más con lo que ellos llaman la reforma impositiva, que es que quieren eliminar el monotributo, lo cual y pasarlo a la categoría de autónomos, que es una categoría fiscal bastante distinta, Ujú. bastante más compleja, y eso sí me parece que esa quita del monotributo sí perjudicaría a la fracción de la clase más precaria, Ah, mira. que son los que y sí, porque si vos hace unos días se hacía este cálculo, si vos pagas de monotributo 30.000 pesos por mes, pasarías a pagar 100.000. Claro. Es mucha diferencia, pero además con la categoría de autónomo vos tenés también pago de ganancias y Claro. deducís IVA. Ah, bueno, claro. Y ahí ¿Se entiende? se nos Entonces, complica toda la vida, claro. ahí se complica todo en una economía muy informal, todo el mundo pidiendo factura A para deducir IVA, pero además Exacto. necesitas un contador, porque Sí, sí. eso no es tan fácil de hacer. ¿Y sí? Entonces también se empieza a complejizar, entonces me parece que mucho que hoy está pudiendo tener algún tipo de inclusión vía monotributo también lo perdería. Sí, no, la verdad que es algo terriblemente complejo. ¿Qué pensás acerca del nuevo triunvirato de la CGT? ¿Crees que van a ponerse firmes para la negociación ahora con el gobierno? Me parece dos cosas. Por un lado, me parece, esto ya lo hemos hablado, que la figura de triunvirato es compleja en estos momentos de crisis, porque requiere, digamos, lo que denota, y de hecho fue una de las discusiones en el Congreso del 5 de noviembre, si se hacía un solo secretario general, como lo dictan los estatutos, o seguían con esta situación más provisoria de triunvirato. Sí, Y eso lo que denota es que hay mucho desacuerdo al interior de la CGT. claro. Eso por un lado en términos más generales. Sí, lo que me parece es que la CGT lo que está teniendo es una política como de articulación. Esta semana hubo bastantes reuniones, ¿no? Se empieza a ver como la CGT, digamos, también, que incluso representa principalmente a los sectores que se verían afectados, digamos, por la reforma laboral, que reformaría la ley de contrato de trabajo, que es Sí. todo sector privado, que es lo que más nuclea CGT en realidad. Pero me parece que hay algunas reuniones, me parece que el gesto de Cristian Jerónimo de ir a una fábrica de Ilva con la toma de los trabajadores y el acampe es un buen gesto. Ah, Me mira. parece que ese es el modo en que se puede recrear cierta legitimidad. Porque esto también lo hemos hablado, la CGT es una organización de tercer grado, entonces Ujú. muchas veces no puede intervenir en conflictos, no puede intervenir en conflictos sectoriales, pero me parece que hacerte presente en algunos conflictos muy paradigmáticos me parece que puede ayudar a recrear cierto orden de la legitimidad. Y Bien. también me parece esto, ¿no? Como ahí hay una incógnita que yo creo que sí, también me parece que esta lucha no se va a dar en la calle porque el gobierno no está dispuesto a negociar, es un gobierno que además no le preocupa tener muertos, Hmm. ¿no? Lo han dicho muchas veces, digamos, y además no solo implementaron el protocolo antipiquete, sino que además implementaron el protocolo antihuelga para Ujú. reducir el derecho a huelga. Hay delegados que están despedidos por participar en ese tipo de cosas. Ahora se conoció un fallo en Misiones que condenaron a 2 dirigentes docentes por una movilización en 2024. Mira. Y los condenaron, digamos, porque hoy en la Argentina no, el derecho a huelga está socavado. No, o sea, puede figurar en la Constitución, pero el gobierno fue haciendo una serie de normativas y de resoluciones ministeriales, es decir, de bajo nivel, pero que están operando, toda vez que no hay ningún juez de la nación que está haciendo que esté impidiendo ese funcionamiento. Entonces me parece que ese tipo de reuniones pueden ayudar. De todas maneras, es un contexto muy adverso Sí, no, sí, sin duda. para la CGT. Y un poco también me parece que después de las elecciones y del apoyo que recibió el gobierno, también me parece que hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, digamos, con cómo hacer frente a una sociedad que parece estar avalando este tipo de acciones. Mira, justamente de eso te quería hablar. ¿Pensás que si al gobierno le hubiera ido mal, la CGT quizás sí hubiera replanteado su liderazgo y quizás sí había un solo representante y a partir de que, bueno, las cosas no fue como se suponía un gran sector de la sociedad, bueno, mantuvieron lo que ya había simplemente con algunos cambios?
Bien. no y sí. El no porque me parece que lo del triunvirato tiene que ver con que no hay ningún grupo interno hoy en CGT que logre la mayoría de los votos para posicionarse. Bien. Me parece que eso es la fractura interna de la CGT, que no es de ahora, que viene ya del Obvio. Sí, kirchnerismo, claro, claro. y entonces esas fracturas no son tan fáciles de suturar, ¿no? Por eso también tan complejo la operación que hubo durante el kirchnerismo para romper la CGT. Eso por un lado. Mira. Y por el otro lado, lo que me parece es que si el resultado electoral hubiese sido distinto, bueno, me parece que la CGT contaba con más elementos y sobre todo porque esto, si hay que hacer lobby, y uno de los dirigentes sindicales decía, bueno, el problema son los gobernadores, ¿qué van a votar los diputados que responden a los gobernadores? Ahí está parte de la Adiviná. discusión. Claro. ¿Me entendés? Sí, Claro, obvio. porque el sindicalismo tiene, no sé, 4 diputados nacionales, no es que tiene mucho, Claro. pero el problema es todo ahí. Entonces me parece que, y además también creo que después de la ley bases, no hubo una discusión sostenida por parte del sector, de los sectores trabajadores contra esa ley bases, ¿no? Como medio pasó, se fue implementando, hubo acciones más como sectoriales, pero claro, cuando vos dejás pasar ese tipo de proyectos, después no es tan fácil discutirlos. Sí, totalmente. Entonces me parece que ahí también hay como una complicación de cómo este tiempo se dejaron pasar algunas cosas o no hubo una oposición acérrima, efectiva, que pudiera ser. Y lo último que quiero decir con esto es, después de las elecciones, circuló un flyer en redes sociales que no estaba firmado, pero que decía algo que a mí me parece que es parte de esto, de la pregunta, que responde a la pregunta que vos estás haciendo, que es, el flyer decía algo así como, bueno, si después no te alcanza el sueldo, no te vengas a quejar con el sindicato. Sí. Nosotros no aprobamos la reforma laboral, no apoyamos la reforma la votaste vos con tu voto. Y me parece que hay algo que está bien que la CGT, es un poco raro, digamos, con este tipo de chicana de la CGT, pero hay algo que es cierto de eso, claro. es la gente vota algo y después quiere otra cosa, y después le pide a los sindicatos otra cosa. Y bueno, pero ¿para qué votaron a mi ley? No, está claro, Si está claro. sabías que no te iba a alcanzar el sueldo, que no puedes pagar el alquiler, ¿no? Sí. Ahí hay como cierta desconexión de una exigencia a la CGT, de la cual después nadie se hace cargo de lo que está votando. Obvio, vos sabés que hoy planteábamos un poco en el programa como diciendo, bueno, ¿qué le estará pasando por la cabeza a la gente que votó a este gobierno y acaba de ser echada de su laburo? O sea, Claro. es un problema grave, ¿no? Y Que bueno, evidentemente hay pero una psicosis social, ¿no? Algo que no estamos entendiendo todavía. sí, no, pero me parece esto con ese tema, que me parece que es muy claro también. Viste que muchas veces cuando se hacen notas en redes, así, como la gente piensa que no le va a tocar a ellas, porque ellos Sí, trabajan. exacto. Sí, Me parece que esa idea que caló hondo de a los que echan son ñoquis, Claro. que es falsa, Totalmente, ahí claro. es donde está el problema. La gente cree que se echa a los ñoquis, a los que no trabajan, y eso no es cierto. Y de hecho vos fíjate que ayer se conoció un dato que hay, por cada empleado público echado, se echaron 6 del sector privado. Y Claro. eso también pasó en el gobierno de Cambiemos. Generan una narrativa en torno a echamos los ñoquis que otros sectores compran como si efectivamente los trabajadores estatales que echaron fueran ñoquis y a ellos no les va a tocar. Exacto. Bueno, claro, en algún momento te va a tocar. Exacto. ¿Viste esa frase que es, bueno, pasó tal cosa con tal, yo no me preocupé porque yo no lo era. Pasó tal cosa, yo no me preocupé, bueno, y en algún momento me toca a mí. Y sí, claro. Exacto. Sí, totalmente. Vos sabés que me haces acordar a una charla que tuve con un dirigente muy importante de la CGT en su momento, en la época del macrismo. Y yo le decía, Sí. le planteaba algo por el estilo, a ver, me acuerdo, se me enojó, tengo que aclarar que se me enojó un poco, porque yo le decía, si ahora la CGT no se pone firme en el macrismo, en un gobierno absolutamente neoliberal en su momento, en donde se está echando gente, está pasando lo mismo que ahora, pero en ese momento recién empezaba la situación, decía, la CGT está para estos momentos, para poner resistencia, para, no sé, tomar medidas de fuerza, para imponerse de algún modo. Porque si hay un gobierno nacional y popular, ¿cuál es el laburo de ustedes? Si se hace todo más o menos como a ustedes les gusta. O sea, digo, porque esto lo pongo en contraposición a esta idea de la CGT de que si votaste a favor de un gobierno que es antitrabajo, ahora embromate. Pero bueno, para eso también estás vos, para que estos tipos no se abusen de nosotros. Y bueno, me parece que eso, algunos lo entienden más, la CTA, por ejemplo, lo entiende un poquito mejor, pero la CGT es como que se adapta. Y bueno, es el voto popular, es lo que quisieron, ahora embrómense de vuelta, lo digo, ¿no? Sí, algo por el estilo. Pero es una lucha conceptual, me parece también, ¿no? Bueno, ¿qué interpretamos por con supuesto. esto?
Vos sabés que a propósito de eso, con un compañero, colega de CONICET, escribimos un artículo sobre la reforma de hecho en el gobierno de Cambiemos, y lo que decimos es cierto que el gobierno de Cambiemos no aprobó el proyecto de reforma laboral tal como quería, que era muy parecida a la reforma trabalista que había impulsado Michel Temer en Brasil unos meses antes que Mira, acá, sí, digamos, mediados de 2017, pero ahí lo que nosotros, digamos, confirmamos en el artículo es que se produjo una reforma de hecho. Es decir, cuando claro, están esos intentos tan fuertes los sectores dominales, te van corriendo los márgenes de claro. lo que es posible, Sí, sí, es verdad eso ¿no? también. Y el Frente de Todos no revirtió mucha de esa reforma de hecho que había hecho el gobierno de Cambiemos. Entonces, claro, se genera como una naturalización por parte de la gente. Sí, ¿No? sí. Incluso mismo por sectores del peronismo que dicen, bueno, pero ¿por qué voy a luchar contra la reforma laboral si total yo soy informal? Bueno, Bueno. porque si vos sos informal y estás mal y perjudican a los trabajadores asalariados, vos vas a estar peor, no mejor. Bueno, pero esto es parte de la individualización del sistema que se está Sí, logrando, evidentemente, y es parte de esto que nos está pasando, sin duda. A ver, sí, exacto. volvamos un poco a esto de, no, bueno, evidentemente la CGT tuvo que armar un triunvirato porque no pudo lograr una síntesis como hubiese sido lo ideal. Esto mismo Sí, lo podemos trasladar al peronismo y por hoy. sí, exacto, sí. Sí, ahí me parece que hay un debate más programático de fondo que ¿Sí? tiene que ver con qué es lo que representa el peronismo hoy. Me Y me encantaría parece que, saber tu ¿sabés opinión qué? con respecto a No, esto. no, ¿sabes por qué? No, y una cosa también vinculada a la pregunta anterior, a mí lo que me parece es que esta propuesta que yo decía, bueno, es como la de la dictadura militar, ¿viste? Como hay cosas que Sí, son más o menos. Vos sabés que ayer por otra cosa, también trabajando con un sindicato, releía la frase del almirante Actis, me parece, nunca digo bien el nombre, que dijo sobre la revolución libertadora, dijo, esta revolución se hizo para que el hijo del barrendero muera barrendero. claro. ¿No? Como en el sentido, la libertadora es un coto a todas las reformas de derechos sociales del peronismo. Y hace unos días, uno de los activistas digitales de Milei salió a decir algo más o menos así. Es como, vinculado al Garham, es el hijo del barrendero no puede ser médico en este país. Claro, Me parece que ellos van hacia eso, como a cortar cualquier tipo de movilidad social ascendente, exactamente, y claro, por eso también en este momento tocan la cuestión del empleo. claro. Y por eso aborrecen la Y en ese justicia social sentido, también, sí, por eso. claro, por eso a mí me parece que, vinculado a la representación, me parece que la verdad que ponernos a discutir una ley de plataformas es necesaria, sí, la verdad que sí, pero eso no resuelve los problemas del mundo del trabajo. No, Hay algunos otros discursos que a mí me parecen muy peligrosos que tienen que ver, bueno, hagámosle una exención impositiva a las pymes. Bueno, discutamos pymes, discutamos el sector empresarial, porque la pyme es una pequeña y mediana empresa, pero las medianas empresas pueden tener pocos trabajadores por la tecnología, pero tal vez facturan 100 millones de dólares al claro, mes. Eso claro, es una pyme. ¿A esa pyme le vas a exceptuar impuestos? claro. No, me parece que también desde el peronismo se tiran algunas propuestas medias descolgadas, pero sin una narrativa diferente que cuestione cómo pensar el mundo del trabajo hoy. Bueno, Como en un sentido más general, ¿no? total, No tanto, después es el momento de las propuestas, cuando sos gobierno, claro. o bueno, o desde la Cámara, pero me parece que hay algo más programático que al peronismo hoy le está faltando respecto de cómo pensar ese mundo de trabajo, que para mí eso tiene que ver con la terciarización laboral, con la ley que se implementa en la dictadura y que no se pudo revertir ni siquiera en el kirchnerismo. Para mí Exacto. ese es el quis, porque eso es lo que te fractura la clase Sí, a la mitad en un sentido simbólico, porque en realidad hoy, digamos, en este contexto son mucho más los que están por fuera de los derechos que los que están adentro. Pero esa es la ley que te fractura la clase trabajadora. claro. Y Bien. de eso nadie opina, por ejemplo. No, pero creo que nos están bombardeando con noticias permanentes, el peronismo está dividido y no se están pensando en particularidades, sino que están pensando un poco cómo sobreviven. Me parece que hay algo por el estilo hoy por hoy. Y la verdad es que en ese sentido es un problema grave, porque tenemos 2 años para que el peronismo o el espacio nacional y popular que uno aspira a que se organice de una buena vez, lo haga de inmediato, porque en 2 años, si esto no es así, quizás Sí, por vuelvan a supuesto. votar a Milei, ¿no? La gente. No, no, y además, sí, eso, pero más allá de las elecciones, Pablo, como vos decías al principio en tu introducción, la situación es gravísima. Yo no sé si vos compartís esta percepción, pero para mí después de las elecciones, mirando un poco redes sociales, los diarios, hay por lo menos 3, 4 conflictos por día donde echan de a 200, Sí, 300 sí, 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 sí. trabajadores. Hay un aceleramiento
que tiene que ver con los despidos y con y las suspensiones, que se ha acelerado de una manera muy importante, sin ningún tipo. Ayer escuchaba al delegado de Whirlpool, Sí, echaron 300 personas de un día para el otro, no tienen ninguna posibilidad, pero es Whirlpool, es Ilva, es Giorgalos, sí, sí, sí. es lo, ¿no? Es la Suipachense, o sea, son empresas, Un montón de empresas, Granja es Tres un montón. Arroyos, sí, sí, sí. Todo el grupo, exacto, Es exactamente. impresionante. Tres Arroyos, sí, Granja del Sol también, de Mira, todos los sectores. Entonces, me parece, ni hablar del rubro textil. Entonces, bueno, ahí lo que me parece es que también hay un problema que tiene que ver con esto, digamos, con un aceleramiento ahí, que la verdad, sí, digamos, me parece que 2027 queda muy lejos totalmente. y que hay Mira, que pensar en cuestiones más como de, este es el momento de volver a recrear cierta mística con la base que aspirás a representar y hacerle una propuesta diferente. Y eso no puede ser propuestas súper sectoriales, ¿no? exacto. Porque vos, por ejemplo, tenés el caso, y pongo este caso que me parece emblemático, el caso de las trabajadoras de casas particulares. Vos tenés un estatuto que funciona bien y que es muy claro y que además es muy fácil de implementar porque las familias no son pymes, entonces que es fácil de implementar. Sin embargo, tenés un nivel de informalidad altísimo. Ujú. Y los gobiernos, incluso los peronistas, han insistido en un tipo de acción que no da resultado, que es subsidiar al patrón para las cargas sociales. Y Y aún sí. así el nivel de informalidad no se mide. Bueno, ahí hay que pensar qué hacer, porque vos ahí sí tenés una normativa progresista en términos de derechos que no lográs cumplirla, Sí. ¿no? Sí, Entonces bueno, pero ahí también un poco evidentemente es, es muy difícil igualmente explicar todo esto a la gente. Hoy por hoy, cuando está todo tan mediatizado o todo claro. pasa por las redes sociales, la gente no tiene capacidad de atención, muchos, ¿no? Uno se pone a hablar... Bueno, las redes sociales, está bien, pero ahí lo que me parece es que hay que volver a ser territorio. Y cuando digo bueno. territorio no es ir a un barrio, Sí, ¿me sí, sí. entendés? Ir a las También es cierto fábricas, que, sí, claro. exactamente, por eso te decía que me parece que el gesto que tuvo Cristian Jerónimo el otro día de ir a Ilva es para destacarlo. Me Bien, parece que es un muy buen le gesto, vamos a que es ir a pasar hablar con los le trabajadores, vamos a decir pasar esto. esta nota a Jerónimo, así que ya. No, no, pero me parece que es un muy buen gesto en este contexto, porque me parece que lo que está faltando también es un poco de solidaridad de clase, Y sí, sí. Y me parece que hay que hacerlo ¿viste? más, Por eso más me parece, naturalizarlo, sí, eso me parece. Empezar a naturalizar la solidaridad de clase claro, urgente. Exacto. recreemos ese espíritu de solidaridad de clase, exacto. Entonces, en función de eso, me parece que aunque la CGT no pueda hacer nada directo, no es lo mismo tener ese apoyo, esa legitimidad, ¿no? Incluso un apoyo simbólico, me parece que puede permitir recrear algo de ese orden de legitimidad respecto de los trabajadores. Totalmente. Porque también hay que decir, y esto también lo hemos hablado en otras entrevistas, los sindicatos fueron los que instalaron lo del impuesto a las ganancias Mira. como problema, Ah, ¿no? Entonces, me asustaste. y sí, Me había olvidado. no, 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 ¿Cómo no no, tenía no, ese pero dato? Dije yo. Claro, como claro. problema político fueron los sindicatos. Entonces vos ahora Exacto, tenés sí, sí, sí. trabajadores formales contentos porque no pagan impuestos de las ganancias. Pero ¿en serio ese era el problema? Exacto, sí, sí, sí. ¿Viste? Último periodo del kirchnerismo, con Cristina a la cabeza. Claro, Sí, exacto, sí, sí, exacto, sí, sí. sí, con la ruptura de CGT de 2012. Sí, sí, Entonces me sí. parece que en ese sentido hay algunas cuestiones que tienen que ver con eso y habría como que repensar un poco y me parece que este es el momento. Por eso cuando yo digo recrear la representación no es una juntada de cúpulas, de élite, es como, bueno, hay que bajar a los territorios, hay que salir de las oficinas un poco y recorrer, hablar con los trabajadores, volver a recrear algo de eso. Ahí hay una cuestión que está pendiente, que no todas las fábricas tienen delegado, eso es parte del problema. Y ese fue un triunfo de la dictadura, porque en Argentina, que es el país que más, incluso más delegados por fábrica hay, en el mejor momento del kirchnerismo llegaba al 15%. Mira, Es decir, hay muchas fábricas que no tienen cuerpos de delegado, eso es parte del problema. mira. Bueno, Porque Ana, entonces la distancia entre la cúpula y las bases es enorme. Ana, hoy, la verdad que hoy estaba lloviendo, no daba para que vengas, pero está para charlar largo y tendido con vos. Bueno, Es dale. una, es Lo tendremos en cuenta para otra dale, oportunidad. dale, pero tenés mucha información y la verdad que es un gusto poder conversar con vos. Así que igualmente por ahora vamos Bueno, a gracias. mantenernos telefónicamente, pero sí, en algún momento vamos a hacer invitaciones con tiempo, te vamos a ir avisando a ver si te puedo pegar Dale, una vuelta. Ana, millones de dale, gracias por dale. esta charla. De nada, que tengan buen día. Abrazo Hasta grande, que luego. estés muy bien. Hasta luego. Bueno, ustedes la escucharon, era Ana Natalucci, doctora y magíster en Ciencias Sociales, licenciada en Comunicación Social e investigadora del CONICET, que sabe una bocha sobre los movimientos sociales y de los trabajadores en la Argentina. En el municipio de Moreno